Así que si creen que es necesario, toman los apuntes que digan, o sea, que ustedes digan, uy, ese apunte me sirve de pronto para la evaluación. Así que por favor, bien pendientes de la explicación. La clase ya está siendo grabada, la voy a subir más tarde a Moodle, pero bien pendientes de la explicación, chicos, por favor. Lo que les haga falta lo van anotando. Listo. Entonces nosotros podemos decir que empezamos nuestro periodo hablando de el sueño inconcluso de la Gran Colombia. ¿Por qué el sueño inconcluso? Porque digamos que esto era eh, un, un proyecto de país que tenía Simón Bolívar, pero Bolívar al morir en 1830, pues este proyecto de país se volvió confuso, se volvió, digamos que se cayó, se desboronó este proyecto de país. ¿Y cuál era ese proyecto de país y cómo se llamó? Se le llamó la Gran Colombia, que fue desde 1819 hasta 1830. Nosotros hemos visto que después de la independencia, es decir, después de 1819, el país ha cambiado de distintos nombres y el primer nombre que recibió fue el de la Gran Colombia. ¿Quiénes hacían parte de la Gran Colombia? La Nueva Granada, es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Estas cuatro naciones hacían parte de la Gran Colombia, pero en estos 11 años que duró, pues hubo distintos conflictos. Nosotros hemos hablado que la palabra clave en todo el desarrollo histórico, apagamos el micrófono, porfa. Hemos visto que la palabra clave ha sido conflicto, ¿sí? ¿Y cuáles fueron los conflictos que existieron allí en la Gran Colombia? Pues básicamente que los vicepresidentes, por un lado Francisco de Paula Santander en Colombia y por otro lado Antonio Páez, no estaban de acuerdo con que eh, el gobierno estuviera en Bogotá y tuviera, digamos que la idea centralista de que todo se gobernara desde Bogotá, desde Santa Fe. Entonces ellos decían, no, pues tenemos que tener divididos los territorios y en esas disputas, pues, no había comunicación entre los territorios, es decir, una cosa era lo que hacía Venezuela, otra cosa era lo que hacía Ecuador, otra cosa era lo que hacía Panamá, y frente a eso, pues, el sueño de Bolívar se empezó a desboronar. Además que acordémonos que Francisco de Paula Santander, al no estar de acuerdo con Bolívar, quiso ocupar su lugar, e incluso conspiraron para hacer atentar contra la vida de Bolívar, en lo que se conoce como la noche septembrina. Y finalmente, pues estas diferencias entre federalistas y centralistas que se siguieron manteniendo incluso después de la Gran Colombia, pues hicieron que se desintegrara la Gran Colombia. Entonces, por eso vemos acá y dice, se desintegra la Gran Colombia, Santander asume el poder y nace la República de la Nueva Granada. Nace 2 años después de la muerte de Bolívar y al cambiar el país, pues también cambia la constitución. Entonces, esta es otra, la primera característica es que podemos ir anotando eso si ustedes quieren. Lo primero es un conflicto permanente, ¿sí? Vamos a poner conclusiones generales desde 1819 hasta 1863. Vamos a poner así el título, por favor. Profe, perdón por interrumpirlo. Señor, ¿Cómo es que el título? señora. ¿Cómo es que era el título, profe? Eh, Conclusiones generales, desde 1819 hasta 1863. ¿Cómo, profe?
Conclusiones generales. Desde 1819 hasta 1863. Listo, profe. Entonces, la primera conclusión es conflicto permanente e inestabilidad política. Es que no lo escucho, que se escuchó entre recortes. ¿Listo, chicos? Esa es la primera conclusión. Conflicto permanente e inestabilidad política. Esa tenemos que decir que es nuestra primera conclusión. Nuestra segunda conclusión es que hubo un cambio permanente de formas de gobierno junto a una respectiva constitución. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, señor, profe. Es decir, estas dos conclusiones van muy de la mano, porque a la vez que existía el conflicto, pues ese conflicto hacía que las formas de gobierno cambiaran. Es decir, a veces cambiaban a formas de gobierno centralistas o a formas de gobierno federalistas. Esas formas de gobierno hicieron que cambiaran la constitución. Y recuerden ustedes que las constituciones son las reglas de juego, es decir, las normas que rigen a cada país. Es decir, cada vez que o los centralistas ocupaban el poder, cambiaban la constitución, es decir, ponían sus propias reglas, o los federalistas ocupaban el poder, ponían sus propias reglas. Entonces, como hubo cambios de gobierno, también hubo cambios de nombre de nuestro país. Entonces, nuestra tercera conclusión sería, el país experimentó cuatro nombres
distintos. ¿Cuáles fueron esos 4 nombres? El primero el tercero fue la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia, que es a donde vamos. Es decir, lo que vamos a hablar la próxima semana. Profe, yo no veo nada. Yo tampoco, profe. Se pausó la pantalla. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Ya un momento. ¿Ya ven mejor? No, señor. Profe, Sí, ya. No, profe. Ya. Entonces, el país experimentó 4 nombres distintos, es decir, experimentó 4 constituciones diferentes, la de la Gran Colombia, la de la República de la Nueva Granada, la de la Confederación Granadina y la de los Estados Unidos de Colombia. Con cada cambio de nombre existió un cambio de constitución, es decir, existió un cambio de gobierno, de las formas de gobierno, es decir, de quienes estaban en el poder, si los centralistas o los federalistas. Tenemos que también sacar otra conclusión, y es que la guerra se convirtió en un medio para alcanzar fines políticos. Y quisiera que ustedes me recordaran cuál fue la primera guerra que marcó esta característica, es decir, cuál fue la primera guerra en la que los dirigentes del país se dieron cuenta que por medio de la violencia podían alcanzar un fin político. A ver, alguien que me acuerde. ¿Guerra de los Supremos? De los Supremos, sí. Guerra de los Supremos, muy bien. Recordemos que esta Guerra de los Supremos consistió en que cerraban unos conventos por allá en Pasto, pero al darse cuenta, digamos que al darse cuenta de la cantidad de intereses que habían de por medio, que existían con la iglesia, pues esto se convirtió en una guerra a nivel nacional por quién tenía el poder. Si por un lado lo tenía José Ignacio Márquez, o por el otro lado lo tenía Obando. Entonces, allí esta Guerra de los Supremos, que fue la primera, como ustedes señalan, pues se nos convirtió en el punto de partida. Lastimosamente, en Colombia, creyéramos que la violencia era un medio para alcanzar fines políticos. Y entonces, como la guerra se nos convirtió en un medio para alcanzar fines políticos, mental, nuestra línea del tiempo, recuerden, nosotros hicimos una línea del tiempo, ¿se acuerdan? Sí, señor. Nosotros hicimos esta línea del tiempo Señor. y encontramos aquí, miren chicos, encontramos solo hasta 1863, encontramos 1, 2, 3, 4, 5 guerras, es decir, 5 enfrentamientos
para alcanzar un fin político. Entonces, ahí uno puede decir, uy, con razón es que en Colombia hay tanta violencia política, porque desde siempre hemos creído que la violencia, lastimosamente, es una manera para nosotros alcanzar un objetivo político. Entonces tenemos que poner aquí en nuestras conclusiones, tenemos que poner 5 guerras civiles. ¿Qué es una guerra civil? Pues que un sector de la población se enfrenta contra el otro. Inicialmente, ¿quiénes eran los que se enfrentaban? Cuéntenme. ¿Quiénes eran los que se ¿Los federalistas y enfrentaban? los centralistas? Los centralistas y los federalistas, profe. Profe, liberal. Muy bien. Profe, liberal y Inicialmente, conservador. Liberal y conservador. muy bien, muy bien, muy bien. Inicialmente fueron los centralistas y los federalistas, pero luego, así como ustedes me señalan, fueron los liberales y los conservadores. Entonces, allí pasamos a nuestra quinta conclusión. Nuestra quinta conclusión es que nacen los partidos políticos y por un lado tenemos a los conservadores que guardaban una no total relación, pero sí tenían en su mayoría a los centralistas y se distinguieron por el color azul. Y por el otro lado tenemos a los liberales en su mayoría, no todos, insisto, no todos eran federalistas. ¿Por qué digo que no todos? Porque habían algunos federalistas que se volvieron conservadores, como también hubo algunos centralistas que se volvieron liberales. Pero en rasgos generales, uno puede decir que los centralistas se volvieron conservadores y los federalistas se volvieron liberales, ¿sí? Esa sería nuestra quinta conclusión. Es decir, esta guerra, que al inicio fue entre centralistas y federalistas, después se tornó aún mucho más partidaria, es decir, de partidos políticos, al enfrentarse conservadores y liberales. Alguien que me recuerde una de las principales características, una de las principales diferencias entre estos dos partidos. Profe, Yo, profe. que los conservadores no querían liberar y los liberales liberaron el país. Ok, ¿alguien más? Profe, Profe, que los yo. liberales, profe, que los liberales, ellos A querían, ver, de a uno. profe, que los liberales querían la libertad para todos y sin diferencias, y que los conservadores querían quedarse con todo lo que tenían, del sufrimiento y todo eso. Ok, ¿alguien más? Ya, profe. ¿Alguien más que nos ayude con alguna Yo, otra característica? A ver, Yo. los Los escucho. conservadores querían conservar los privilegios en las clases sociales y los liberales querían liberar. Ok. La persona que me pidió la palabra, por favor. Profe, ¿puedo hablar? Sí, dale. Bueno, profe, los liberales querían defender la igualdad de los hombres ante la ley y el Partido Conservador quería
herenciar, herenciar la esclavitud, digamos, que los conservadores querían que, que los esclavos siguieran siendo esclavos. En cambio, los liberadores querían que todos tuviéramos igualdad. Ok, entonces ustedes me dicen que los conservadores querían conservar, como su nombre lo indica, los privilegios de las clases sociales, de las clases altas, mejor. Y los liberales defendían la igualdad de los hombres ante la ley. Sí, y recuerden ustedes que una de estas guerras, una de esas 5 guerras, fue justamente por eso. Una guerra en donde los conservadores se enfrentaron a los liberales para ver cómo hacían las leyes frente a la esclavitud. Entonces, pues los conservadores querían seguir conservando sus esclavos y querían seguir con esta ley en donde se permitía la esclavitud en Colombia, mientras que los liberales decían, no, pues es que aquí tenemos que defender la igualdad de los hombres ante la ley, tenemos que defender la libertad. Entonces, esta fue una de las principales características, una de las principales conclusiones a las que podemos llegar. Pero hay otra conclusión, y es que había una institución que tenía demasiado poder en Colombia, y dado ese poder, pues incluso también ya nos habíamos, ya ustedes me habían nombrado una guerra. ¿Cuál era esa institución que tenía poder, que tenía sobre las tierras y que determinó incluso la relación con los conservadores? ¿Cuál era esa institución en Colombia? ¿La Iglesia Católica? La Iglesia Católica, muy bien. Entonces decimos que la Iglesia, junto a los terratenientes, ¿se acuerdan quiénes eran los terratenientes? Los dueños de los que tenían poder. Los que tenían poder. Los dueños. Los que quitaban. Los dueños de las tierras. Los dueños de las tierras. Los que tenían poder. Profe, sí. La clase alta, profe. Los dueños de la tierra. Muy bien. Entonces nosotros decíamos que la Iglesia, junto a los terratenientes y a los militares de la época, tenían la mayoría del poder económico y político en el país, ¿sí? Y que fruto a eso, pues, se desarrollaron distintas guerras. Entonces, creo que hasta ahí hemos desarrollado nuestras 7 principales características, es decir, que hubo un conflicto permanente, que hubo inestabilidad, es decir, no se sabía a ciencia cierta cómo se gobernaba este país, porque estábamos entre centralistas y federalistas, que hubo un cambio permanente de formas de gobierno junto a una respectiva constitución. Esto es importante, chicos, porque si ustedes se dan cuenta, siempre yo les he insistido en que cambió el gobierno, el nombre cambió la constitución. Que tuvimos 4 nombres y sería chévere que ustedes se aprendieran esos 4 nombres, el de la Gran Colombia, el de la República de la Nueva Granada, el de la Confederación Granadina, el de los Estados Unidos de Colombia. Decimos que después de la Guerra de los Supremos, la guerra se convirtió, es decir, la violencia se convirtió en un medio para alcanzar fines políticos en este país, y decimos que el país tan solo en 50 años alcanzó 5 guerras civiles, ¿sí? En esos 50 años, pues, además de enfrentarse centralistas y federalistas, se enfrentaron conservadores y liberales. ¿Por qué? Porque nacieron los partidos políticos. Hablamos también que
los conservadores querían conservar los privilegios de las clases altas, es decir, de la iglesia, de los terratenientes y los militares, y los liberales defendían la igualdad de los hombres ante la ley. Tenemos que también hablar del momento en que se logró abolir la esclavitud en Colombia. Entonces tendríamos que mencionar en 1851, después de la guerra civil, después de una guerra, se logra abolir, es decir, eliminar definitivamente, de forma definitiva, la esclavitud en Colombia. Entonces, des en cuenta cómo, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía, el conflicto es el motor de los cambios en la sociedad, ¿no es cierto? Y para nosotros solucionar un conflicto tenemos dos vías, o un acuerdo o la guerra. En este caso de la esclavitud, ¿cuál fue el camino que tomaron los colombianos? ¿El acuerdo o la guerra? La guerra. La guerra. La guerra. Y yo en algún momento les decía, claro, la violencia trae muchas consecuencias, pero a veces esa misma violencia a nosotros nos ha posibilitado que alcancemos algunos derechos. En este caso, pues, después de esa guerra, en 1851, en donde se enfrentaron esclavistas, donde se enfrentaron conservadores contra liberales, pues logramos abolir de forma definitiva la esclavitud. Digamos que hasta aquí hay preguntas, chicos. No, señor. No, profe. No, profe. Bueno, entonces tenemos el sueño inconcluso de la Gran Colombia, la República de la Nueva Granada y Confederación Granadina. Aquí recuerden ustedes que se pasó de una constitución centralista a una constitución federalista. Por eso aquí se llama confederación. ¿Y cuál era la principal diferencia? Pues que los centralistas creían que desde Bogotá se podía gobernar y mandar todas las regiones de Colombia, mientras que los federalistas creían que cada departamento, que cada región podía tomar sus propias decisiones. Bueno, aquí este mapa conceptual también nos dice algunos de los problemas. Decimos que la escasez de las vías de comunicación, el conflicto por la propiedad y el uso de la tierra. ¿Los terratenientes qué, papá? ¿Los terratenientes qué? El uso de la tierra, es decir, si la tenía la iglesia, si la tenían los terratenientes, o si se les repartía a los campesinos, si se les repartía. Los territorios. Sí, señor, claro. Y eso generó conflictos, vea, des en cuenta. Entonces, pues básicamente ese ha sido una constante, ¿no? Y aquí en la Guerra de los Supremos, pues nosotros, sí, aquí está. Aquí en la Guerra de los Supremos, pues, recordemos que fueron unas disputas por motivos religiosos que después se nos convirtieron en motivos políticos entre José María Obando y José Ignacio Márquez. Y que con eso nacieron los partidos políticos. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes son juiciosos, pues ustedes se pueden poner a revisar todos nuestros apuntes. Miren, des en cuenta las diferencias entre liberales y conservadores. Ustedes se pueden poner a revisar nuestros apuntes y con eso, pues, estudian para la evaluación del día viernes. ¿Listo, chicos?
Igual esta clase quedó grabada. Estos apuntes yo los voy a subir ahí a nuestra semana 21 para que ustedes los puedan copiar. Incluso, mejor dicho, lo voy a hacer ya mismo para que ustedes lo puedan copiar. Los que llegaron tarde, por favor, van y marcan su asistencia, por favor. Y los escucho si tienen preguntas. Profe, qué pena es que el portátil no puedo entrar a Moodle con el celular. ¿Cuál es tu nombre, mi vida? Y yo te marco la asistencia. Nicole Sánchez. Listo, Nicole. Ya te marco la asistencia yo aquí. Gracias, profe. Hay unos que no han marcado asistencia, ¿por qué? Es que no están. A ver, voy a llamar los que... Santiago Ariza sí está, ¿cierto? Yo lo vi por ahí con el hermano Ariza. María Camilo Gali. Gabriela Navarro la vi. Laura Sofía Nariño la vi. Meili. Chicos, por favor me responden. La guerra. Profe, yo le marqué asistencia. Chicos, ahí la mayoría no me ha marcado asistencia. Profe, ya se marqué. Tienen que marcarla, chicos, porque no hay que, si Profe, no, las no, personas que están en rojo, ¿qué es? que no han marcado. Profe, pero si yo Ahí yo ya marqué. No, señor. Sí, profe, yo marqué. Vamos a mirar otra vez. Vamos a mirar. León, ¿marcaste? Emily, ¿marcaste? Sí, profe. Profe, yo también marqué. Profe, Bueno, no sé, ahorita miro a ver. Entendido, hayan podido solucionar dudas y pues nos vemos mañana en acompañamiento grupal. ¿Listo? Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profe. Chao, Profe, que le vaya bien. chao, profe. Chao, chicos. Profe, que le vaya bien. Chao, chicos. Muy bien. Clase. Mañana hay acompañamiento a las 7. Ahora sí. Esteban Clevis Martínez, ¿es un
Pero si yo estoy en la clase, no me Chao, sale. profe. Marisa.